Bueno, le damos la bienvenida a todos, buenas noches y gracias por conectarse un día martes a esta hora para escuchar el webinar del Comité de Hipertensión Arterial de la Federación Argentina de Cardiología. Hoy vamos a hablar sobre hipertensión en la mujer y tenemos dos grandes exponentes. En primer lugar, la doctora Mildred del Sueldo, quien es doctora en medicina, especialista en cardioangiología, vicepresidente de la Federación Argentina de Cardiología, directora de la primer diplomatura superior universitaria de enfermedad cardiovascular en la mujer de la Universidad Nacional de Villa María, docente de posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Villa María y Universidad Favaloro. Y bueno, es gran coequiper mía acá en Villa María, así que bienvenida Mili y ya vamos a escuchar tu charla. Y como segundo disertante lo tenemos al doctor Gustavo Staffieri. Él es médico cardiólogo, especialista en hipertensión arterial, magíster en hipertensión y mecánica vascular, director de la Unidad de Hipertensión y Cardiometabolismo del Grupo Oroño de la ciudad de Rosario, jefe de unidad coronaria del Sanatorio Parque de la ciudad de Rosario y asesor del Grupo de Trabajo de Mecánica Vascular de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. La idea del webinar, ellos van a dar dos charlas. Tenemos como secretaria a la doctora Bárbara Nigro, que es tesorera del Comité de Hipertensión Arterial de la Federación Argentina de Cardiología. Y después abrimos el chat para preguntas para el público en general y para los panelistas. Bárbara, si querés continuar vos. Sí, hola, buenas noches a todos. Bueno, yo tengo el gusto de presentar a nuestro panel de expertos. Esta noche nos acompaña la doctora Joana Morán, el doctor Iván Acevedo y el doctor José Romano. Ellos son parte de nuestros compañeros del Comité de Hipertensión Arterial. Y bueno, ellos al finalizar la charla de nuestros disertantes de lujos que nos acompañan hoy, nos van a acompañar con unas preguntas y unos comentarios. Bueno, Mildred, un Mili, placer si querés tenerte esta empezar. noche. Adelante, te escuchamos. Pantalla. Sí, se ve perfecto. Ok, para que voy a bajar un poquito esto. Ahí está. Bueno, entonces voy a ocultar. Em, bueno, la verdad que en primer lugar agradecerle al Comité de Hipertensión Arterial de la FAC por haber armado este webinar en donde vamos a hablar de hipertensión arterial en la mujer, con un título que a mí me gusta mucho, que es, porque es un poco lo que venimos preconizando, que es hacia un enfoque personalizado y basado en la evidencia. Primero voy a ocupar unos minutitos para hablar de lo que es la enfermedad cardiovascular en la mujer, y hoy decimos que es una epidemia global invisibilizada, y voy a tratar de explicar por qué. Estos son los primeros datos que conocemos a nivel mundial. En la Lancet Commission, el grupo de mujeres de la Lancet Commission, por primera vez en la historia, hace un relevamiento a nivel mundial y dice que en el mundo el 35% de todas las muertes en mujeres son por enfermedad cardiovascular, que hay casi 300 millones de mujeres diagnosticadas con enfermedad cardiovascular y que mueren casi 9 millones de mujeres por año por enfermedad cardiovascular, y que pese a esto la enfermedad cardiovascular en la mujer es poco estudiada, poco reconocida, poco diagnosticada, poco tratada, y las mujeres están poco representadas en los estudios clínicos. Y esto que les traigo acá es algo que realmente es muy nuevito, recién ha salido, que es la realidad actual de las enfermedades no transmisibles a nivel mundial y su tendencia hacia el 2048, 2050. Fíjense que en el 2000 el 61% de las muertes se producían por enfermedades no transmisibles, en el 2020 el 74%, y se prevé que para el 2048 esto aumente muchísimo más, como pueden ver acá. Pero ¿qué pasa en la región de las Américas? Esto que ocurriría acá en el 2048, en donde el 86% de las muertes son producidas por enfermedades no transmisibles, eso ya está ocurriendo en la región de las Américas. Fíjense, el 86% ya está acá, en el 2027-2028.
Es decir, que 9 de cada 10 muertes en la región de las Américas ya son y seguirán siendo, como pueden ver, por enfermedades no transmisibles. El número absoluto de muertes se duplicará entre 2000 y 2048, como pueden ver acá, y las enfermedades transmisibles y lesiones, como pueden ver acá abajo, en verde y en azul oscuro, tienen un peso mínimo y estable, incluso hasta tienden a disminuir, confirmando que el gran reto de salud regional, es decir, en la región de las Américas, es lo crónico y lo cardiometabólico. Y no nos olvidemos que cuando hablamos de enfermedades no transmisibles, prácticamente el 50% de ellas son por enfermedades cardio y cerebrovasculares, diabetes e hipertensión arterial. ¿Qué pasa en las Américas? Esta es la mortalidad por enfermedad cardiovascular en las Américas. Esos puntitos en verde y en violeta son los hombres en verde, las mujeres en violeta, y así pasamos en una tasa de mortalidad en el quintil 5 de hasta casi 427 en Haití, a una tasa de mortalidad en Canadá muy baja en el quintil 1, entre 80 y 130, y en algunos países hay más mortalidad en mujeres, pero en la mayoría la mortalidad por enfermedad cardiovascular es mayor en hombres. Acá estamos nosotros en el segundo quintil con una tasa aproximada de 130 a 160 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta es la tendencia de mortalidad por enfermedad cardiovascular en las Américas. Esto es el último informe de enfermedades no transmisibles de OPS y de la OMS. Y fíjense cómo las mujeres estamos en violeta y los varones en verde clarito. Fíjense cómo hay una tendencia a la disminución, pero del 2015 en adelante hay un amesetamiento y desde el 2018 más o menos empieza a haber un leve aumento en la mortalidad por enfermedad cardiovascular en América, y esto sin duda está explicado por el aumento de la prevalencia de todo lo que tiene que ver con lo cardiometabólico, que ya prácticamente ha superado esta tendencia en disminución que veníamos teniendo en todo el mundo, especialmente en los países como los nuestros, en los países desarrollados por el avance a nivel tecnológico, a nivel de medicamentos, etcétera, que ha habido en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Y fíjense que esto también es 2025, Abdaya 2025, como en Estados Unidos, en donde cuentan muy bien todo, desde el 2000 hasta el 2010 una tendencia realmente a la disminución, y del 2010 en adelante cómo aumenta la mortalidad por enfermedad cardiovascular tanto en hombres como en mujeres. ¿Y qué sabe la mujer de esto? Esto siempre lo repito porque la mujer no sabe que su principal causa de muerte, su principal asesino son las enfermedades cardiovasculares. Realmente no lo sabe, y esto quedó demostrado en esta encuesta que hicimos con la Sociedad Interamericana de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología en el cono sur de las Américas, en Chile, Argentina y Uruguay. Le preguntamos cuál cree que es la principal causa de muerte hoy en día. El 45% dijo que era cáncer, el 34% dijo que era muerte violenta o femicidio, y solo el 14% identificó a la enfermedad cardiovascular como su principal causa de muerte. Es decir, que realmente las propias mujeres no identifican aún hoy a la enfermedad cardiovascular como un problema ligado a su género. Y también existe una gran subestimación por parte de esta realidad de los equipos de salud. Y fíjense, en estos dos estudios, solo el 40% de los controles de salud en mujeres incluyeron un examen cardiológico, el 50 al 70% de los médicos no priorizaban la enfermedad cardiovascular como un problema de la mujer, y ante igualdad de escenarios clínicos se le asigna siempre a la mujer un riesgo cardiovascular muy bajo. Y deberíamos preguntarnos por qué. Bueno, hay muchos por qué, pero uno de ellos, el principal probablemente, es que la medicina ha sido y aún es en muchos sentidos una medicina androcéntrica con un modelo basado en el hombre, y seguimos pensando, y esto pese a que más de 20 años hace que la doctora Nanette Wenger dijo esto, que la comunidad médica tiene un approach o una visión bikini de la salud de la mujer y que nos olvidamos del resto de la salud de la mujer, lo dijo en el año 2004, eso aún sigue ocurriendo y sigue pensando, y lo mismo dijo la doctora Marta Gulati más recientemente, cómo ir más allá del bikini y proteger el corazón de la mujer.
¿Y qué nos dice la evidencia? Porque esta charla dijimos que íbamos a tratar de ver qué nos dice la evidencia. Y la evidencia nos dice que hay muchas similitudes entre el hombre y la mujer, pero que también hay diferencias. Somos parecidos, pero también somos diferentes. Y esto es lo que demostró la medicina de género, que incluye las dos variables, la variable que tiene que ver con el sexo, con lo biológico, con lo hormonal, y que tiene que ver con el género, que es aquella construcción social multidimensional que tiene que ver con los roles de ser hombre o ser mujer, y que eso también sin duda puede afectar a la mujer en todo el ciclo de su vida, como vemos acá. Y que en las últimas 5 décadas realmente ha revelado importantes diferencias biológicas y que nos ha hecho la posibilidad de tener avances sustanciales tanto en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de enfermedad cardiovascular en la mujer. Y este artículo del año pasado que les recomiendo es El rostro femenino de la enfermedad cardiovascular en la mujer, también escrito por nuestra máxima referente, que es la doctora Nanette Wenger, en donde, como pueden ver acá, ya sabemos que hay diferencias en todas estas entidades, en la estimación del riesgo, en la cardiopatía isquémica, en la hipertensión arterial, en la insuficiencia cardíaca, y ella nos dice que es fundamental cambiar la cultura clínica y mediática que asume los síntomas masculinos como patrón de oro y reconocer que las manifestaciones cardiovasculares en la mujer, lejos de ser atípicas, son lo más frecuente en la mitad de la población mundial. Entonces ahora vamos a hablar de hipertensión arterial en la mujer y vamos a ver qué nos dice la evidencia y la realidad. Esta es la realidad. En el mundo hay casi 1.300 millones de hipertensos pensando en los mayores de 30 años. Quizás este número aumente más si vamos más abajo, pero prácticamente el 35% de la población mundial es hipertensa. Y fíjense la prevalencia de hipertensión en América, en donde vamos con prevalencias que van de hasta casi un 60%, en donde es mayor la prevalencia en el hombre que en la mujer. La prevalencia estimada en ambos sexos es del 35,4%, en el hombre es de 37,6% y en la mujer de 33,3%, esto es continente americano, pero como ven hay mucha diferencia con países que llegan prácticamente al 60% de prevalencia, y la Argentina, infelizmente, estamos en el mayor quintil con una prevalencia cercana al 40-45%, siendo mayor en hombres que en mujeres, como lo podemos ver acá. Como les digo, estos son los últimos datos presentados por OPS. Pero también sabemos que hay diferencias en la prevalencia de hipertensión según el sexo y la edad, y que siempre es más alta en los hombres hasta que la mujer tiene su menopausia, y esto empieza a aumentar la prevalencia en la mujer, igualando y luego superando a la prevalencia en edades más avanzadas a la del hombre, como esto es un estudio propio de acá de mi ciudad, que fue motivo de mi tesis doctoral. Y también sabemos que por qué es tan importante la hipertensión en la mujer con esta gran prevalencia. ¿Por qué? Porque la mortalidad atribuible al factor de riesgo, en el caso de la mujer, la hipertensión es el factor que mayor mortalidad tiene, con mortalidad atribuible al factor de riesgo. Es decir, que realmente que tengamos semejante prevalencia de hipertensión en la mujer es realmente un problema que tenemos que tratar de buscarle solución. Vamos a ver algunas diferencias entre lo que es la trayectoria de la hipertensión arterial a lo largo de la vida. Estos son 4 estudios de base poblacional, 54% de mujeres, y acá podemos ver cómo prácticamente lo que mostrábamos recién, ¿no? Que recién la presión arterial sistólica recién después de los 55-60 años comienza a ser mayor en la mujer que en el hombre, pero si miramos en la curva de acá, de la izquierda, vamos a ver, de la derecha mía, vamos a ver cómo esa elevación en la tercera década de la vida en las mujeres en comparación con los hombres muestran una tasa más rápida de elevación progresiva de la presión arterial a medida que van avanzando los años, como podemos ver acá. Y eso ocurre tanto con la presión sistólica como con la presión arterial media y la presión de pulso. Y esto sin duda alguna que tiene que ver con el tema
hormonal. Acá están todos los efectos que tienen los estrógenos sobre nuestro sistema vascular, y mientras estén los estrógenos presentes tenemos menos estrés oxidativo, tenemos menos disfunción endotelial, tenemos menos inflamación, tenemos una actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona que nos favorece para controlar la tensión. También actúan los estrógenos sobre los péptidos natriuréticos y también sobre la matriz extracelular, como podemos ver acá. Es decir, que tantos estudios clínicos como experimentales demuestran la importancia de los estrógenos en todos los procesos biológicos involucrados en la hipertensión arterial. Es decir, que cuando se van los estrógenos, realmente aumenta, como vimos, la prevalencia de hipertensión. Miren el rol del sistema nervioso autónomo. Esto es un estudio que ya tiene unos cuantos años, pero que nos sirve para ver cómo, digamos, esto es un estudio de microneurografía a nivel muscular que miden la actividad del sistema nervioso en VARS. Por cada década de vida, el promedio de aumento de la actividad del sistema nervioso fue de 6,5 en mujeres, y fíjense cómo esto aumenta después de los 40-49 años, versus 2,6 VARS en hombres, y obviamente que esto, después de los 40 años, por cada 10 VARS minuto de aumento en la actividad del sistema nervioso simpático, aumentó la presión arterial media 6,1 milímetros en mujeres versus 2,7 milímetros en hombres. Esto nos ayuda a entender por qué después de la menopausia incrementa la presión arterial. Fíjense que la tasa de incremento por década en la actividad del sistema nervioso después de la menopausia fue 2,5 veces mayor en mujeres que en hombres. Y sin duda alguna, en la regulación de la presión arterial en la fisiopatología, hay cuestiones que tienen que ver con lo genético, con lo ambiental, con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y las hormonas. Y que después de la menopausia, esto realmente, este esquema que a mí siempre me gusta mostrar, lo que está en línea de puntos es que inhibe, y lo que está en línea negra y llena es lo que estimula. Y fíjense cómo esa alteración en la relación estrógenos-andrógenos que se da después de la menopausia, con la venida de la menopausia, incluso durante la transición menopáusica ya se empieza a ver, realmente es como que se le quita un freno tanto al sistema renina-angiotensina-aldosterona como al sistema nervioso simpático, y eso va a aumentar el estrés oxidativo, aumenta la acción de las endotelinas, aumenta la vasoconstricción renal, y obviamente todo eso va a ir hacia un aumento de la presión arterial. Ahora veamos qué diferencia hay entre el hombre y la mujer con respecto al daño a órgano blanco asociado en la hipertensión. Y esto también está de la mano de lo que venimos recién hablando. Realmente, cuando se van los estrógenos, aumenta la hipertrofia cardíaca y aumenta la disfunción diastólica. Y esto ya fue probado en este estudio que ya tiene unos cuantos años, que es el estudio LAI, en donde fíjense, la hipertrofia de ventrículo izquierdo, tanto basal como residual, después de un tratamiento intensivo, fue siempre mayor en las mujeres con respecto al hombre. Y ese aumento en la hipertrofia de ventrículo izquierdo iguala el riesgo cardiovascular que a esta edad, sobre todo cuando las mujeres están en transición menopáusica o posmenopáusica, tienen menos riesgo cardiovascular que los hombres, prácticamente las iguala en riesgo. Y también hay diferencias en el daño a órgano blanco sobre el tema de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda aumentada es más prevalente en mujeres hipertensas, y esto también nos lo mostró el estudio LIFE. Fíjense, las mujeres realmente tuvieron más agrandamiento de aurícula izquierda, y eso aumentó el riesgo tanto por supuesto, para mayor riesgo de MACE, como podemos ver en este slide. Entonces, edad y menopausia es la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque eso va a actuar tanto aumentando la presión arterial media, aumentando la presión de pulso, disminuyendo, como vimos, la presión diastólica. Eso va también a producir el aumento de la edad y la acción de todos estos mecanismos, un incremento en la carga a nivel arterial y a nivel de cavidades cardíacas, con ruptura de fibras elásticas, va a aumentar la pulsatilidad transmitida a la microcirculación, y obviamente que va a llevar eso a mayor daño de la microcirculación,
que se va a transformar luego en todos los daños a nivel de órgano blanco, tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebral. No nos olvidemos de lo cognitivo y también no nos olvidemos de lo renal. ¿Y esto se traduce o no se traduce en mayor riesgo con respecto a la enfermedad cardiovascular en la mujer con respecto al hombre? Sí. Este estudio también, basado en 4 estudios de base poblacional, fíjense, 27.500 participantes, de los cuales 54% eran mujeres sin enfermedad cardiovascular inicial, se los siguió prácticamente por 30 años, y el 44% de las mujeres desarrollaron enfermedad cardiovascular no fatal o fatal. ¿Y qué hicieron en este estudio? Algo muy bueno, relacionaron la categoría de presión arterial sistólica, contando de aumentos de a 10 milímetros de mercurio, desde menos de 100 hasta más de 160, con enfermedad cardiovascular incidente. ¿Y qué vieron? Que en el análisis específico por género hubo un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular a partir de umbrales más bajos de presión arterial sistólica para mujeres que para hombres. Fíjense, tanto en enfermedad cardiovascular total, como en infarto de miocardio, como en insuficiencia cardíaca y como en stroke. Entonces, ante todo esto, más daño en órgano blanco, más daño, más riesgo de enfermedad cardiovascular, nivel más bajo de presión arterial, fundamentalmente consistentes tanto para insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica, y a edades más jóvenes. ¿No deberíamos pensar en que esto podríamos, para disminuir justamente ese daño en órgano blanco y mejorar la prevención de enfermedad cardiovascular, adoptar umbrales más bajos de presión arterial para el diagnóstico y con el consecuente tratamiento de hipertensión? Y bueno, infelizmente todavía no es así. ¿Por qué? Porque el problema es que faltan estudios clínicos que prueben el beneficio de iniciar un tratamiento farmacológico en mujeres con presión arterial de menos de 140/90, y esto acá es solamente para mostrarles la baja representación que tienen las mujeres en todos los... Esto es una revisión de, las 5 familias de fármacos usadas en hipertensión arterial, están los betabloqueantes acá incluidos, y fíjense, no llegamos al 30%, y encima menos del 10% de todos estos estudios reportaron datos estratificados por sexo. Realmente las mujeres estamos subrepresentados. Y en el sprint trial, que mostró realmente que un control más estricto de la presión arterial en comparación con el control de estándar redujo los eventos cardiovasculares mayores, no logró, si bien hubo una tendencia, como pueden ver acá en los gráficos de abajo, no logró demostrar un beneficio estadísticamente significativo en la mujer, probablemente como resultado de la menor proporción de mujeres incluidas. Esto es algo que también preocupa y mucho, que mucha gente lo desconoce o lo ignora o no lo tiene en cuenta, que son los eventos adversos del embarazo y el aumento del riesgo cardiovascular, y es cuando hablamos del 4º trimestre de la gestación, después de la gestación, que es el periodo que comprende el resto de la vida de la mujer tras cursar un embarazo con eventos adversos, que hay un aumento del riesgo cardiovascular y realmente una falta de información hacia la propia mujer dentro de los mismos profesionales de la salud, con un seguimiento insuficiente. Y ya la evidencia es abrumadora, fíjense, toda la fortaleza de la evidencia, casi toda es evidencia A, y lo mismo en este consenso que salió hace muy poquito de la sociedad de los españoles. Y la prevalencia de eventos adversos del embarazo, en donde están los trastornos hipertensivos del embarazo fundamentalmente, es del 20 al 30%, y eso significa para nuestro país que hay unos 600.000 embarazos por año, que por año entre 120 y 180.000 mujeres van a quedar van a presentar un evento adverso y van a quedar con un riesgo cardiovascular aumentado de por vida. Y esto ya no se discute más, ya hay bibliografía que lo secunda. Esto es del libro de Clínicas Interamericanas de Cardiología de Enfermedad Cardiovascular en el Embarazo. Fíjense los trastornos hipertensivos del embarazo, cómo aumentan los factores de riesgo y cómo aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular realmente. Y
Si nos preguntáramos cuál es el evento adverso que se asocia con mayor riesgo cardiovascular, bueno, esto también son datos del WI, fíjense, 48.000 mujeres posmenopáusicas con una edad media de 60 años, con el 30% reportó casi eventos adversos del embarazo, y cuáles fueron los dos que más riesgo provocaron: la diabetes gestacional y fundamentalmente los desórdenes hipertensivos del embarazo. ¿Y esto por qué preocupa? Porque la tendencia en aumento que están teniendo los desórdenes hipertensivos del embarazo, los trastornos hipertensivos del embarazo, fíjense cómo hasta el 2014 era 4,1% año y duplica esa tendencia en aumento del 2014 en adelante, y si quieren después podemos discutir el por qué. Y esto sin duda que impacta sobre el sistema cardiovascular, tanto aumentando la disfunción endotelial, la inflamación, aumentando la prevalencia de factores de riesgo, y también tiene su incidencia en los determinantes sociales de la salud, que va a hacer que tengamos más enfermedad cardiovascular a largo plazo. ¿Qué nos dicen las guías? Tenemos que saber que tenemos guías género específicas como esta, que son las primeras guías de enfermedad cardiovascular en la mujer de prevención de la Sociedad Interamericana de Cardiología, en donde hablamos ya de la diferente clasificación de los factores de riesgo, en donde los factores de riesgo únicos o no reconocidos, que son los que vinimos hablando hasta recién, están realmente impactan, y también las guías género diferenciadas, como el ejemplo es la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología, en donde en la introducción dice que las presentes guías consideran al sexo y al género como un componente integral en todo el documento, en lugar de una sección separada al final, y en cada uno de los diferentes capítulos de esta guía, cuando hay diferencias entre hombres y mujeres, ya sea ligadas al sexo o al género, lo queda explícito en la guía. Acá ellos introducen el concepto de presión arterial elevada a partir de 120, 139 la sistólica y 70, 89 la diastólica, hipertensión a partir de 140, 90, y hablan de un enfoque basado en el riesgo cardiovascular para el manejo de la hipertensión, que no es nada nuevo para nosotros, en donde obviamente que todos aquellos que tengan alguno de estas comorbilidades ya tienen un riesgo aumentado, pero también hablan específicamente de los modificadores de riesgo, tanto los modificadores sexoespecíficos, en donde están todos los eventos adversos del embarazo, como modificadores de riesgo compartidos, y en base a eso nos dicen qué hacer. O sea, aquellas que tienen género específico, en el caso de la mujer, nos van a hacer recategorizar ese riesgo en un riesgo cardiovascular mayor, tanto en hombres como en mujeres, y no nos olvidemos que en los factores de riesgo compartidos, todo lo que es deprivación socioeconómica, enfermedades autoinmunes o alteraciones a nivel mental como el estrés y la depresión son mucho más prevalentes, impactan mucho más en la mujer, y que busquemos marcadores de riesgo subclínicos, entre los que incluyen, por supuesto, el score de calcio y también la velocidad de onda de pulso. ¿Qué nos dice nuestro consenso, el consenso argentino de hipertensión arterial de las tres sociedades? Bueno, introduce el concepto de hipertensión arterial limítrofe, 130, 139, 80, 89, y también un enfoque basado en riesgo para el manejo de hipertensión arterial, y que cuando realmente tengamos que, por ejemplo, la presencia de un potenciador de riesgo, tanto al ecodoppler vascular para buscar placas o a la velocidad de onda de pulso, ya le da un clase 2A, evidencia a ambos métodos, y también nos ayuda a estratificar el riesgo utilizando el algoritmo basado en el grado de nivel de presión arterial, en los factores de riesgo cardiovascular, en el daño de órgano blanco mediado por hipertensión y en enfermedades o condiciones clínicas asociadas. Y también, volviendo a la guía de prevención de enfermedad cardiovascular en la mujer, este algoritmo de manejo, creo que para el consultorio nuestro de cada día es muy importante hacer una buena investigación con una anamnesis género específica, en donde vamos justamente a buscar todos estos factores o potenciadores de riesgo que nos van a ayudar a identificar cuál es el riesgo real de la mujer que tenemos enfrente, y que nos va a llevar a actuar en consecuencia con ese riesgo cardiovascular que encontremos. Entonces, si tenemos, podemos usar la calculadora de riesgo que habitualmente usamos, sea la HART,
sea el Euroscore 2, o la que nosotros habitualmente usemos. Vamos a pesquisar los incrementadores de riesgo, si están presentes, si está en riesgo bajo va a pasar a riesgo moderado, si está en riesgo moderado va a pasar a riesgo alto, y eso nos va a llevar a una búsqueda de enfermedad subclínica, ya sea con Doppler vascular, con velocidad de onda de pulso, y a un tratamiento intensivo de los factores de riesgo. Esto lo voy a pasar muy por arriba porque Gus va a hablar de esto, pero ¿cómo armamos el puzzle con esto que sabemos? Y bueno, así como les mostré la prevalencia de hipertensión, les muestro el control de hipertensión en América. Y realmente, fíjense, acá es al revés, o sea, el país que está en el quintil 5 está allá arriba, que es Canadá, que tiene más del 60% de sus hipertensos controlados. Y miren, esto es a nivel de las Américas. En la mujer se dice que entre un 40 y un 41% de las mujeres hipertensas en América tienen la presión controlada, pero miren dónde está Argentina, según este informe, último informe de OPS, en donde el 20% de nuestros hipertensos están controlados y están mejor controladas las mujeres que los hombres según este informe. Pero esto también tiene que ver con la edad. Este es un trabajo que hicimos con la doctora Silverman en la relación entre la edad y el control de la hipertensión en la mujer, y es una relación inversamente proporcional a la prevalencia. Es decir, fíjense en las mujeres de mayor de 65 años, en donde aumenta la prevalencia de hipertensión, disminuye el control de la hipertensión. Es cuando mejor deberían estar controladas y es cuando peor lo están. Y esto, en un trabajo reciente presentado el año pasado, realmente ven lo mismo que nosotros. Los hombres hipertensos de mediana edad presentaron mayor prevalencia de hipertensión no controlada en comparación con las mujeres, pero más allá de los 61 a 64 años, las mujeres mostraron una mayor prevalencia de hipertensión no controlada, tal como lo vimos nosotros acá en la población de Villa María. No me voy a detener, pero acá para dejarles la presentación hay algunas diferencias entre hombres y mujeres con las intervenciones no farmacológicas que pueden impactar, como el tema del consumo de sodio, el consumo de alcohol, que siempre en la mujer la evidencia es más limitada. No olvidar las diferencias sexoespecíficas en la farmacocinética. Las mujeres tenemos diferencias en el impacto farmacocinético de los fármacos, tenemos un tránsito intestinal más lento, tenemos una absorción transdémica mayor, tenemos diferencias en la tasa de filtración glomerular, tenemos una actividad enzimática hepática diferente, lo que va a hacer que haya diferencias también en la metabolización de los fármacos. Y esto que los invito, acá está la referencia, es todo un fascículo de hipertensión arterial. Yo escribí justamente sobre tratamiento, tampoco me voy a detener porque lo va a hablar Gustavo. Él va a enfocarse más en las mujeres en edad fértil, pero siempre tengan en cuenta que los efectos adversos son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres con cualquiera de los fármacos antihipertensivos, salvo la ginecomastia con los antialdosterónicos, que es más frecuente en la mujer. Y acá hay algunas recomendaciones que pueden tener en cuenta a la hora de la indicación de los fármacos. Entonces, para concluir, nuestro conocimiento sobre las diferencias en la hipertensión sin duda que ha avanzado en las últimas décadas, y en parte este conocimiento se está trasladando a la práctica clínica. Está bien demostrado que los aumentos de la presión arterial son más pronunciados en las mujeres que en los hombres a partir de la tercera década de la vida, y eso nos va a llevar a que las mujeres seamos más propensas a desarrollar daño en órgano blanco asociado a hipertensión, con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular atribuible a hipertensión que comienza con un nivel más bajo de hipertensión. No nos olvidemos que la mujer tiene factores de riesgo cardiovascular únicos que van a aumentar el riesgo cardiometabólico futuro, así como el riesgo cardiovascular global y en etapas tempranas de la vida. La hipertensión es un factor de riesgo muy importante en la mujer, por lo que su diagnóstico temprano, tratamiento y control realmente va a contribuir en la disminución de la gran mortalidad que tenemos por enfermedad cardiovascular en las mujeres, y sin duda alguno debemos seguir estudiando porque todavía, investigando, porque todavía hay lagunas en el conocimiento que deben tomarse como desafíos
para alentar la realización de estudios con diseño sexo específico, buscando justamente esto, ¿no? Optimizar el diagnóstico, el tratamiento y el fin último, que es sin duda el mejor cuidado de la mujer. Muchísimas gracias. Bueno, buenísima presentación, Mili. La verdad que bien clara y pasaste por desde la epidemiología hasta el tratamiento de todo, bueno, de toda la hipertensión en la mujer. Continuamos con Gustavo. Él va a hacer hincapié principalmente en el tratamiento de la mujer con hipertensión en edad fértil. Así que, Gustavo, si quieres compartir. A ver ahí, ¿lo ven? Sí. Sí, Bueno, bueno, realmente una lástima tener que cortar la Mili para escucharme a mí, pero bueno, me hubiera quedado escuchando a la Mili un buen rato más como siempre. Bueno, quiero agradecer enormemente a la Federación Argentina de Cardio, al comité, por haberme invitado. El tema que me pidieron es que hablara algo de tratamiento de hipertensión arterial en mujeres en edad fértil. Que ahí está pasando, bueno, un poco como a modo de introducción, y Yamil lo ha dejado muy en claro, y creo que es la importancia de estos temas de discutirlo, es que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la mujer. 1 de cada 3 mujeres en nuestro país va a morir de enfermedad cardiovascular. Las mujeres reconocen poco a la enfermedad cardiovascular como un problema, solo 3 de cada 10 la reconocen. Y después nosotros como médicos también, creo que acá hay un gran trabajo de los ginecólogos que han hecho durante muchos años mucho hincapié, y la mujer no falta sus controles ginecológicos, no se olvida de hacerse todos los controles ginecológicos, y está muy bien en eso, y creo que nosotros como cardiólogos hemos perdido esa oportunidad, y solo el 40% de los chequeos médicos en las mujeres incluyen un examen cardiológico, y creo que ahí tenemos una gran tarea nosotros como médicos de hacer promoción de la salud y poder hacer que las mujeres dentro de su chequeo anual tenga un control cardiológico, y además que cuando la mujer consulta, perdón, por un evento cardiovascular como puede ser un síndrome coronario agudo, está demostrado que hay más errores diagnósticos, más necesidades de reconsulta, más subtratamiento, que creo que desde los médicos minimizamos muchos de esos síntomas. Entonces creo que tiene que ser un llamado a nosotros los médicos en promoción de la salud y en poder identificar estos síntomas. Ya Mili ha hablado mucho sobre esto. La hipertensión puntualmente afecta a un gran número de mujeres, sobre todo mujeres en edad joven también, es un número despreciable, un número no despreciable. El 45% de las mujeres mayores de 20 años tienen algún tipo de evento cardiovascular, y la mujer tiene distintas etapas en el embarazo, la menopausia, que nos van a aumentar el riesgo cardiovascular, y también nos tiene que hacer un gran llamado a que menos de la mitad de las mujeres que van a afrontar un embarazo tienen una buena salud cardiovascular. Entonces, creo que la evaluación de la mujer en edad fértil, la estratificación de riesgo, como dijo Mili, y el tratamiento de la hipertensión, y llevarlas a esas mujeres embarazadas hipertensas a su mejor estado de salud para poder afrontar un embarazo, creo que es una de las cosas prioritarias que tenemos que nosotros realizar. Mili ya habló muy claro, tenemos que salir de este enfoque cifrocentista e irnos a la evaluación del riesgo cardiovascular y tratar a nuestras pacientes hipertensas en disminuir el riesgo. Nuestra prioridad es que nuestras pacientes hipertensas no tengan un evento cardiocerebrovascular. Y es por eso que nuestro objetivo de tratamiento no tiene que ser el tratar la hipertensión arterial, sino disminuir el riesgo cardiovascular. Y es por eso que cuando vamos a tratar a una paciente hipertensa tenemos que evaluar el riesgo, hacer una evaluación inicial exhaustiva con una completa historia clínica, ver sus antecedentes obstétricos, sus antecedentes de tratamientos antihipertensivos previos, métodos anticonceptivos que haya utilizado, realizar en ese trípode diagnóstico de anamnesis, examen físico y algunos estudios de rutina, que son en su gran mayoría muy simples, de fácil accesibilidad y bajo costo, poder estratificar realmente el riesgo cardiovascular y guiarnos en el tratamiento en base al riesgo vascular y a la presencia de daño de órgano blanco. Por supuesto, dentro de la evaluación y dentro del tratamiento tiene que ser prioritario el tratamiento de los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos los factores de riesgo tradicionales, el hábito tabáquico, las disglucemias, el control del perfil lipídico, la reducción de peso y la actividad física.
Tenemos que hacer muchas campañas a nivel poblacional y en nuestro consultorio sobre la cesación tabáquica, el control del perfil lipídico, que también lo vamos a tener distintos objetivos de tratamiento de nuestro perfil lipídico en base al riesgo cardiovascular que tenga nuestra paciente, si ha tenido eventos o no, el manejo de las glicemias y de los trastornos metabólicos, que es muy, muy importante en este grupo de pacientes, y como decíamos, la reducción de peso y sobre todo la actividad física, el plantear la actividad física tanto en pacientes hipertensas como en pacientes no hipertensas, porque vamos a ver más adelante que nos aporta un gran, gran beneficio. Si tenemos modificadores del riesgo, modificadores sobre todo género-específicos, como el ovario poliquístico, que sabemos que tiene un aumento del riesgo cardiovascular, aumento de los trastornos metabólicos en esa mujer, tenemos que encararlo y tenemos que tratarlos, y por supuesto la historia de preeclampsia o trastornos hipertensivos del embarazo, que Miri ya ha dejado muy en claro que tenemos que preguntarlo porque no se termina cuando se termina el parto de esa mujer. Los trastornos hipertensivos del embarazo nos ponen a esa mujer en un riesgo vascular más elevado, y vamos a ver ahora que tenemos, cuando vamos a afrontar el tratamiento de estas pacientes, tenerlo en consideración porque debemos seleccionar ciertas drogas que nos van a aportar beneficio en este grupo de pacientes también. Entonces ya ha quedado más que claro que es muy frecuente encontrar en nuestras pacientes adultas jóvenes que presentan hipertensión con daño de órgano blanco a edades tempranas. Sabemos que las enfermedades reumatológicas y autoinmunes tienen una prevalencia baja en la población general, pero comprometen a las mujeres con mayor frecuencia en todas las edades. Estas entidades, todos estos modificadores de riesgo, sobre todo las enfermedades reumáticas y autoinmunes, conllevan todas un mismo denominador común, que es el estado inflamatorio crónico subyacente, que nos va a aumentar la rigidez aórtica y nos va a predisponer a más aterosclerosis subclínica, que nos va a llevar a más riesgo de evento cardiovascular por accidente de placa. Entonces, cuando vamos a guiar el tratamiento, tenemos que tener en cuenta estos factores para utilizar ciertos medicamentos que nos van a aportar un beneficio adicional al del descenso de peso. ¿Cómo y cuándo iniciamos el tratamiento? ¿Qué nos dice el consenso? Que el inicio del tratamiento farmacológico depende en gran medida del riesgo cardiovascular asociado y del nivel de presión arterial. Está más que demostrado que pacientes con nivel de hipertensión nivel 1, con alto o muy alto riesgo cardiovascular o hipertensión nivel 2, debemos iniciar tratamiento farmacológico con combinaciones más cambios del estilo de vida. Debemos considerar la monoterapia en pacientes con nivel 1 de presión arterial y bajo riesgo cardiovascular, o en pacientes ancianos o ancianos, digamos, octogenarios o ancianos frágiles, independientemente de cuál sea su edad. ¿Y cómo vamos a iniciar el tratamiento? Como dijimos, cambios en el estilo de vida en todos los pacientes. Iniciar con combinaciones fijas, nos plantea el consenso, iniciar IE-CARA2 más calcio antagonistas o un diurético tiacídico o similtiacídico, iniciar en bajas dosis, seguir aumentando las dosis a dosis máximas toleradas. Si con eso no controlamos, escalamos a un segundo nivel agregando una tercera droga, que es un calcio antagonista o una tiacida, dependiendo de lo que no hayamos usado en la primera etapa. Si luego de estar con esa triple asociación en dosis adecuadas no controlamos la presión arterial, nos dice, bueno, estamos ante un paciente con hipertensión resistente, tenemos que utilizar una cuarta droga, preferentemente la espironolactona. Con respecto a los cambios de estilo de vida, algo que ya hemos dicho, lo restringimos solo a los pacientes hipertensos, y claramente que no. Por ejemplo, la actividad física ha disminuido el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Sabemos que 150 minutos de actividad física recreativa por semana reduce el riesgo relativo de desarrollar hipertensión arterial. Pero no solo eso, sino que en este metaanálisis, que incluyó casi 600.000 pacientes, sabemos que la relación dosis-respuesta es inversa entre la actividad física y la aparición de hipertensión arterial. Pero además ha demostrado en pacientes hipertensos una reducción de evento cardiovascular. Y además la actividad física ha disminuido las cifras de presión arterial tanto en pacientes con presión arterial normal, prehipertensos y pacientes hipertensos. Con respecto a otras medidas que han demostrado eficacia, ya algo Mili estuvo mostrando,
la disminución de la ingesta de sodio, el aumento de la ingesta de alimentos ricos en potasio. Los cambios en patrones alimentarios han demostrado una clara disminución de las cifras de presión arterial. El consumo de alcohol, sobre todo en las mujeres, también ha demostrado un gran beneficio. La actividad física, que es lo que ya hemos hablado, y por supuesto el mantenimiento del peso corporal. Una disminución del peso corporal es de las medidas no farmacológicas la que más impacto tiene en la disminución de las cifras de presión arterial. Pero uno dice, bueno, esto es lo que nos plantea el consenso en población general. Pero ¿qué pasa puntualmente en las mujeres? ¿Hay diferencias en el tratamiento de la hipertensión arterial entre hombres y mujeres? Está claro que el beneficio en la disminución de las cifras de presión arterial contra eventos está más que demostrado tanto en hombres como en mujeres. Parece que no existe un régimen antihipertensivo más efectivo en las mujeres con respecto al hombre, pero sí, como ya hemos dicho, las mujeres tienen ciertas particularidades. Algo Mili había hablado de las distintas farmacocinéticas y distribución de los medicamentos, y eso nos lleva a que la mujer tiene más efectos adversos con respecto al tratamiento antihipertensivo. Es más frecuente encontrar edemas con el uso de calcio antagonistas en las mujeres, tos con el uso de los inhibidores de las enzimas, hiponatremia, hipopotasemia con el uso de diuréticos. Y otra de las particularidades que tenemos es la posibilidad de un embarazo durante la etapa reproductiva. Y me quiero detener algunos minutos a hacer algunas reflexiones con respecto a esto. Todos tenemos muy en claro, y lo hemos escuchado muchas veces, que numerosos profesionales y inclusive en congresos y en actividades científicas nos dicen, che, no, pará, en edad fértil los IECA y ARA2 tienen que estar proscriptos por el riesgo de un embarazo y la teratogenicidad que producen estas drogas. Pero entonces uno debe plantearse ciertos interrogantes, y quiero un poco ese ejercicio intelectual, el decir, bueno, ¿podemos seguir generalizando bajo este rótulo de mujer en edad fértil a pacientes que no comparten los mismos escenarios de base? ¿Podemos entender por qué tienden a sistematizarse las recomendaciones del tratamiento antihipertensivo en adultas mujeres? Sabemos, y ya Mili nos lo demostró en su charla, que hay un prevalente aumento del daño de órgano blanco en las mujeres. Entonces, ¿podemos generalizar la contraindicación de IECA-ARA2 o introducirlos en forma muy tardía por la posibilidad de que tengamos un embarazo en esta edad gestacional? ¿Resulta adecuado entonces plantearnos interrogantes o plantearnos el decir, bueno, ¿por qué no vamos a fortalecer los métodos anticonceptivos, educar a nuestros pacientes, charlarlo con nuestros pacientes, explicarle los beneficios de ese uso de drogas en ciertas situaciones y los riesgos que ellos conllevan, y poder avanzar en el uso de ese tratamiento? Tenemos que tener en claro que capacidad reproductiva y deseo concepcional no son sinónimos, que vamos a tener mujeres que no desean en este momento de la consulta el deseo concepcional. Entonces muchas guías nos dicen, bueno, recomiendan evitarlo siempre que no sea necesario el uso de estas drogas en este periodo de la vida. En la práctica diaria, como dijimos, muchas veces es sinónimo de proscripción. Mujer en edad fértil, proscriptos los inhibidores. Entonces debemos debatir cómo proceder en estos casos, si debemos realizar consejos a la población médica y a nuestros pacientes sobre ese tema, cómo fortalecer los espacios educativos en materia de educación sexual, cómo fortalecer los métodos anticonceptivos seguros, la promoción de métodos anticonceptivos seguros en esta población. Hay clara evidencia que los IECA y los ARA2 tienen beneficios en determinados subgrupos de mujeres. Hay más que evidencia que la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda, la nefroprotección al reducir la excreción de proteínas en orina, asociado a la no alteración en el perfil lipídico y a la mejorar la insulinoresistencia, convierte a este grupo de drogas en el tratamiento de primera elección en pacientes hipertensas con diabetes. También tiene un importante rol en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, sobre todo porque muchas de las enfermedades autoinmunes, lupus, etcétera, producen daño renal, proteinuria. Entonces este grupo de drogas nos ayudan a proteger esos riñones y a disminuir los riesgos de falla renal. Es una opción muy útil también en mujeres con infecciones por VIH,
por sus efectos a nivel metabólico, menos probabilidad de interacciones con algunos antirretrovirales. En cualquiera de otros escenarios que cursen con estados inflamatorios crónicos, ayudan a disminuir la rigidez aórtica y a mejorar el pronóstico de estas mujeres. Y uno dice, bueno, es raro encontrar aumento de la rigidez aórtica en estas mujeres, y esto fue un trabajo que hicimos con Gonzalo, Mili, Albertina, que fue la que llevó adelante este trabajo, y Nico Rena. Hicimos en nuestros 4 centros 280 mujeres en edad fértil que no tenían factores de riesgo cardiovasculares, no tenían daño de órgano blanco, no tenían historia de eventos cardiovasculares, todas eran pacientes normotensas, es decir, todas eran de bajo riesgo cardiovascular. Un grupo de ellas tenían alguno de estos modificadores de riesgo: artritis reumatoidea, antecedentes de trastornos hipertensivos del embarazo, infecciones por VIH, antecedentes de tratamientos oncológicos, enfermedades autoinmunes, menopausia precoz. Obviamente que estas enfermedades estaban en remisión, digamos, no tenían signos de enfermedades de artritis reumatoidea activas, sino que estaban en remisión. Y fíjense que les medimos velocidad de onda de pulso como marcador de rigidez aórtica y vimos que más de la mitad de estas mujeres, comparada con otro grupo donde no tenían factores de riesgo ni tenían ninguno de estos modificadores de riesgo, más de la mitad de ellas tenían una velocidad de onda de pulso más aumentada. Y eso sabemos que esa velocidad de onda de pulso más aumentada nos está marcando que esa paciente va a tener mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial, mayor evento cardiovascular, renal y cerebral. Entonces tenemos que estas mujeres tratarlas para poder prevenir eventos cardiovasculares. Entonces uno piensa, si realmente esos escenarios son tan infrecuentes en la práctica clínica, ¿con cuánta certidumbre podemos sostener que debemos evitar los IECA y los ARA2 para proteger a estas pacientes solo por el hecho de que podemos tener una potencial gestación? Entonces realmente presenta más peso este embarazo que no sabemos si va a suceder o no frente a un daño de órgano blanco que tiene nuestra paciente actualmente. Entonces tenemos que plantearnos con nuestra paciente, planificar un posible embarazo. Por ahí nuestra paciente hoy no presenta deseo concepcional, no quita que en un futuro lo pueda tener. Y al contrario, nosotros debemos preparar a esa mujer desde su salud cardiovascular lo mejor posible para que en un futuro pueda presentar un embarazo lo más sano posible, ya recordando eso que dijimos, que menos de la mitad de las pacientes que van a afrontar un embarazo tienen una salud cardiovascular sana. Entonces, con esto no quiero llevar un mensaje de que utilicemos este grupo de drogas en forma relajada y absoluta e indiscriminado, pero sí porque en pacientes que estas drogas nos van a aportar un beneficio adicional a otro grupo de drogas, debemos plantearlo, debemos planteárselo a la paciente, plantear un método anticonceptivo seguro, hablar sobre los posibles efectos teratogénicos, pero no dejar de tratar la presión arterial y el riesgo cardiovascular y el daño de órgano blanco solo por el hecho de que son mujeres en edad fértil. Entonces, el consenso de la Federación Argentina de Cardiología, FAC, y SAJA, las 3 sociedades, nos propone este algoritmo, de decir, bueno, la mujer hipertensa en edad fértil tiene daño de órgano blanco asociado, si no lo presenta, decir, bueno, tiene enfermedad crónica inflamatoria de bajo grado, con signos de un envejecimiento vascular acelerado. Si no lo presenta, ahí sí preguntar si tiene deseo concepcional. Si tiene deseo concepcional, obviamente vamos a utilizar las drogas que están probadas su seguridad en el embarazo: alfa-metildopa, labetalol, nifedipina, amlodipina. Si no tiene deseo concepcional, podemos tratarla basada en la severidad de la hipertensión arterial y en la estratificación de riesgo. Podemos utilizar cualquiera de las drogas que podemos usar habitualmente en su tratamiento, calcioantagonistas, diuréticos, etc. Si nuestra paciente tiene daño de órgano blanco o tiene alguna enfermedad, algún modificador del riesgo que nos va a hablar de mayor inflamación, mayor rigidez aórtica, plantear si tiene un método anticonceptivo seguro. Si no lo tiene, bueno, ¿por qué no lo tiene? Porque tiene deseo concepcional. Bueno, en ese caso explicaremos a la paciente el riesgo que conlleva, acompañarla en ese embarazo,
tratar su hipertensión arterial con drogas seguras. Si no tiene deseo concepcional y no tiene un método anticonceptivo seguro, trabajar con nuestro equipo multidisciplinario de ginecólogos para plantearle a la paciente su mejor método anticonceptivo seguro en base a las preferencias de la paciente, creencias, etc. Y una vez instaurado el método anticonceptivo seguro, o si la paciente ya venía con un método anticonceptivo seguro y tiene un beneficio el uso de este grupo de drogas para tratar su daño de órgano blanco, como la hipertrofia, proteinuria, etc., en esas pacientes la utilización de IECA-ARA2 deberíamos tenerlo permitido, poder utilizarlo, no perder la oportunidad de tratar su daño de órgano blanco, e ir evaluándolo continuamente en el consultorio hasta que la paciente plantee la necesidad o el deseo concepcional y uno reestratifica y volvemos atrás en el tratamiento de su presión arterial y en ese caso utilizaremos las drogas que están probadas, planteándole que durante ese periodo no vamos a tener la protección de este número de drogas y acompañarlas en ese embarazo. Entonces, como conclusión, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en mujeres en el mundo. La mayoría tendrán hipertensión como principal factor de riesgo asociado. Los perfiles cardiometabólicos desfavorables en la juventud se trasladan a etapas posteriores de la vida, impactando notablemente cuando sucede la deprivación estrogénica. Las mujeres que desarrollan un trastorno hipertensivo del embarazo tendrán durante toda su vida un mayor riesgo cardiovascular. Los equipos de salud reconocen pobremente esta población, como lo hemos dicho, y resulta muy recomendable en todos los casos discutir con la mujer los beneficios y los riesgos de los tratamientos disponibles, tendiendo a un ejercicio profesional crítico, sin sesgos, que asistan a la toma de decisiones personalizadas en contextos de los escenarios particularmente planteados. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, buenísimo, Gustavo. Excelente la presentación, como siempre. Nos quedan unos minutitos, 10-15 minutos, como para que los tres panelistas del grupo del Comité de Hipertensión de FAC, bueno, puedan hacer su aporte, ya sea un comentario o una pregunta a los disertantes. Joana, no sé si querés arrancar vos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a los dos disertantes, excelente como siempre, muy claros. Siempre aprendemos un poquito más de ellos, los que estamos siempre acompañando. Bueno, como pregunta para ambos es, en el supuesto ideal que nos llegara una mujer que ha tenido algún trastorno hipertensivo del embarazo o que tiene estos factores de riesgo género específico que no solemos identificar frecuentemente en el consultorio, ¿qué estudios, además de lo basal a nivel cardiovascular, le pedirían como para poder estratificar correctamente a esta mujer si tuviéramos todo disponible? Pues yo, Gus, ¿Vale? creo que ambos acá tenemos conflictos de intereses con respecto a la respuesta, porque los dos hacemos mecánica vascular. Y obviamente que, digamos, yo te diría que lo primero a hacer, por supuesto, es ver, hacer una buena estadificación de riesgo cardiovascular con todos los métodos que uno conoce, viendo, como dijimos ambos, una buena anamnesis, buscar factores de riesgo tradicionales, los géneros específicos, los potenciadores de riesgo, que nos van a permitir reclasificar a estas mujeres. ¿Qué métodos usaríamos para que nos ayuden a reclasificar? Bueno, nosotros en nuestro centro, y creo que Gustavo también, hacer una velocidad onda de pulso es un método que, si lo tenemos disponible, es un método rápido, seguro, que nos aporta justamente cómo está el vaso, porque acá, sí, por supuesto que también buscar placa tiene su ventaja, pero cuando está la placa, ya estamos hablando de aterosclerosis, y en realidad cuando vamos a ver la velocidad de onda de pulso, vamos a ver cómo está la arteria, o sea, vamos a hablar de arteriosclerosis, que no es lo mismo, aunque parezca un juego de palabras. Entonces yo creo que hacer una velocidad de pulso nos permite anticiparnos incluso un poco más. Si bien el estudio MESA nos mostró que hay placas incluso en mujeres muy jóvenes, y obviamente que si la identificamos es un método válido y que nos sirve para estratificar, muchas veces con la velocidad de pulso llegamos antes, porque vamos a ver la elasticidad de esa arteria
y que nos va a permitir realmente, como mostró Gustavo en este trabajo que está ongoing y que seguimos incorporando pacientes y también se siguen sumando centros, realmente, bueno, los resultados nos despeinan, como digo yo, porque más del 50% de estas mujeres con potenciadores de riesgo ya están con índices de velocidad de pulso aumentada, con índices de rigidez arterial. Entonces, si podemos, obviamente, y tenemos el método disponible, la velocidad de pulso es un muy buen método, buscar placas, ya sea a nivel carotídeo femoral, un score de calcio también nos puede ayudar a recategorizar este riesgo. Así que, bueno, esa sería mi respuesta. No sé, si querés agregar algo. Y a ver, yo creo que, como vos decías, el hecho de cuando uno evalúa encontrar hipertrofia ventricular izquierda, placa, uno ya habla de que por supuesto la recategoriza un alto riesgo, pero creo que ya ahí ya estamos llegando muy tarde para la paciente. Nosotros tenemos que identificarlas lo antes posible. Entonces tenemos métodos de bajo costo como una relación albúmina-creatinina, que lo puede hacer en cualquier laboratorio y uno dice, bueno, un rack de 30, bueno, estamos ahí normal. No, paren, que un rack de 30 también, a pesar de estar en valores normales que podemos decir, nos tiene que hacer pensar de que algo está pasando en esa mujer. Nosotros tenemos que plantear que un índice albúmina-creatinina tiene que ser lo más bajo posible y eso ya nos está diciendo de que algo le está pasando a esa arteria. Y como decíamos recién Mili, en el trabajo que habíamos planteado, si nosotros vimos, eran pacientes sanas las que nosotros vimos. Eran pacientes que el cardiólogo no las vemos porque no nos la mandan a nosotros, porque no tiene nada para verlo. El ginecólogo le hizo su control ginecológico y bueno, sí, tuvo un embarazo con trastorno hipertensivo, el que fuera, una preeclampsia, o inclusive una hipertensión gestacional, o tuvo el tratamiento oncológico en algún momento, y vos decís, bueno, pero ya está, y más de la mitad estaban rígidas, y hoy sabemos que esas pacientes que tienen rigidez aórtica conllevan un riesgo y te reestratifica a la paciente. Por eso es que en el algoritmo del tratamiento, de estratificación del riesgo del consenso, la velocidad onda de pulso hoy la pone como con un muy buen nivel de evidencia. Entonces, creo que eso nos vamos a identificar pacientes mucho más precozmente que cuando aparece hipertrofia, aparecen placas o obviamente hace algún evento. Entonces, si tenemos disponibilidad, creo que nos lo aporta mucho. Sobre todo, nosotros lo estamos usando mucho en estas pacientes con enfermedades autoinmunes o estados inflamatorios crónicos, y uno se lleva grandes sorpresas, pero en realidad cuando estudiamos esas pacientes. Bueno, buenísimo. José, si querés continuar vos. Hola, sí, ¿se escucha bien? Sí, 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 perfecto. José. Sí, bueno, por ahí acá lo que vemos un poco en Formosa al menos es la etapa después de que tiene hipertensión o diabetes del embarazo hasta la menopausia, no nos mandan casi los ginecólogos, yo no sé si es igual en todos lados y querría saber cada cuánto deberían ser esos controles y bueno, planteo la inquietud por ahí si pasa lo mismo en otros lugares para hacer reuniones en conjunto con ginecología, las distintas sociedades para ese grupo etario, porque las menopáusicas, la verdad, a mí al menos me mandan un montón, y las mujeres en el momento del embarazo complicado también, pero en ese periodo no tanto. ¿Cada cuánto serían los controles a las pacientes que tienen ya algún problema del embarazo hasta la menopausia? Bueno, en realidad lo que pasa en Formosa pasa en todos lados, y no solamente en la Argentina. O sea, sinceramente, como por eso hablamos del cuarto trimestre, y fíjate vos que los ginecólogos en general hablan de cuarto trimestre a un año del embarazo de riesgo. Nosotros, en la toma de posición que hicimos en la Federación Argentina de Cardiología y también con el grupo de hipertensión de Saja, hablamos de cuarto trimestre para hacer justamente esta mención de que el riesgo cardiovascular queda aumentado de por vida, es decir, que esa mujer que tuvo un evento adverso del embarazo, sea diabetes gestacional, sea hipertensión arterial, recién nacido pretérmino también aumenta el riesgo, bajo peso, pequeño para edad gestacional, mortinato, abortos espontáneos, mientras más
eventos adversos del embarazo tenga, más aumenta el riesgo aún. Por lo tanto, realmente creo que hace muchísima falta el trabajo interdisciplinario con los ginecólogos, que son los que siguen viendo, o los médicos de atención primaria, que son los que siguen viendo a estas mujeres, para que sepan realmente el gran riesgo cardiovascular de por vida que tienen. E incluso, vos fíjate que toda la última evidencia, el mayor riesgo lo tienen en los primeros 10 años posteriores al evento adverso. Entonces, justamente es lo que recién decíamos, estas mujeres no tienen factores de riesgo asociados prácticamente, o no tienen ninguna cuestión comórbida asociada, por lo tanto no nos llegan a los cardiólogos y nadie les habla como tiene que hablarle del riesgo cardiovascular con los que quedan estas mujeres. Los controles, bueno, por supuesto, en la primera semana del puerperio, a toda mujer que ha tenido hipertensión arterial hay que controlarla para saber realmente cómo se va a comportar esa hipertensión en el puerperio inmediato y en el mediato. Y bueno, después se hace, lo ideal es que también usemos métodos como por ejemplo un mapa o un control domiciliario de hipertensión arterial como método para saber realmente qué comportamiento tiene la presión arterial tanto en el puerperio inmediato como en el mediato, y controlarla entonces a la semana. En ese primer mes hay que volverla a controlar. Y después, supongamos, si la mujer sigue con hipertensión, bueno, obviamente, según cómo se vaya comportando, y si no, si sus cifras de hipertensión realmente después del embarazo vuelven a la normalidad, por lo menos a estas mujeres hay que controlarla a los 6 meses y después una vez por año. Esa es la indicación que nosotros hicimos en el consenso en la toma de posición que hicimos del cuarto trimestre de la Federación Argentina de Cardiología, y también, por supuesto, en diabetes gestacional. Realmente los controles, lo que se ve hoy es que lo que te pasa a vos nos pasa a todos. Nos caen las mujeres que cuando hacen por ahí la transición menopáusica o que ya están en menopausia, ahí debutan con la hipertensión, pero a lo mejor venían con cifras de presiones limítrofes desde hacía bastante tiempo y ya con daño de órgano blanco, como dijo Gustavo, ya sea a nivel renal, ya sea a nivel vascular, y nos perdemos un tiempo precioso de ponerlas a esas mujeres. Incluso fíjate, las guías europeas ya hablan de ponerlas a estas mujeres con objetivos de prevención secundaria, o sea que van hasta un paso más. Por lo tanto, yo creo que es fundamental el trabajo multidisciplinario que tanto los médicos ginecólogos como los médicos de atención primaria, que son los que ven estas mujeres en ese periodo, que todavía no nos llegan a los cardiólogos, sepan esto y que realmente hagan una derivación a tiempo para ponerlas a estas mujeres en programa de prevención de riesgo. Buenísimo, buenísimo, Mili. Después, Iván, Mili, también creo que, perdón, no, una acotación no. nomás, creo que también es muy importante la consulta preconcepcional. Absolutamente. El que la mujer que tiene deseo concepcional, que muchas veces por ahí se lo comenta a su ginecólogo, que lo está planteando, que lo está pensando, decir, bueno, hagamos una consulta preconcepcional, sobre todo esas pacientes hipertensas, para decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo podemos afrontar ese embarazo lo mejor posible? Porque a veces nos pasa, por lo menos a mí me pasa como cardiólogo, que cuando viene la mujer ya está embarazada de 11, 13, 14 semanas, y uno ahí empieza a ver dónde estamos parados con respecto al daño de órgano blanco, estratificar, y decir, bueno, esto podríamos haberlo planteado antes. Creo que eso también es una gran educación que tenemos que hacer a la comunidad en general para poder planear esos embarazos cuando se puedan, ¿no? Buenísimo. Me parece que ese problema también lo tienen un poco los ginecólogos, que no les llegan tantas mujeres planeando el embarazo y demás. O sea que si ellos tienen problema, imagínate nosotros como cardiólogos. Iván, no sé si querés hacer algún comentario o alguna pregunta. Buenas noches. Bueno, primero, excelente las presentaciones, la verdad que un lujo. Primero quiero hacer una acotación que por ahí Mildred lo dijo en su charla: no olvidarnos del cerebro como daño de órgano blanco. El 40% de nuestro paciente hipertenso tienen primero daño cerebral antes que miocárdico renal.
En segundo lugar, hacerle una pregunta a Mildred y otra a Gustavo. Mildred, que la terapia hormonal de reemplazo desde el punto de vista cardiovascular en mujeres posmenopáusicas, que muchos ginecólogos acá en mi zona la indican como de rutina, quiero que nos des una opinión al respecto. Y Gus, una paciente con una hipertensión resistente, eh, con 4 drogas, que te dice, mira Gustavo, tengo 37 años, quiero quedar embarazada. ¿Cuál sería tu conducta farmacológica con respecto a eso y cuál sería tu seguimiento en esa paciente? Bueno, empiezo yo. Bueno, obviamente que el uso de terapia hormonal, ya sea en formulación de anticonceptivos o terapia hormonal de la menopausia, tenemos que tener ciertas consideraciones con respecto a si la mujer es hipertensa, porque sabemos que la terapia combinada, estrógenos-progestágeno, puede aumentar la presión arterial. Vos te referís fundamentalmente a la mujer hipertensa, ¿verdad? ¿Tu A pregunta? la mujer hipertensa posmenopáusica que el ginecólogo, debido a la costumbre o a los síntomas de climaterio, le indica terapia hormonal de reemplazo. Bien. En general, digamos, si la paciente tiene antecedente de hipertensión y está bien controlada, no hay contraindicación para, y tiene síntomas, obviamente, que realmente complican su calidad de vida. No nos olvidemos que el 80% de las mujeres en menopausia tienen algún síntoma asociado a la menopausia. Los más frecuentes son los síntomas vasomotores, sobre todo en la transición menopáusica y en la posmenopausia inmediata, pero también hay trastornos del sueño, hay trastornos del humor, hay somnolencia mental, no sé pero es lo que te refieren las mujeres, y todo eso se asocia a la caída hormonal. También hay síntomas a nivel urogenitales que son por ahí en posmenopausia más avanzada, pero todos esos síntomas van a alterar la calidad de vida de nuestras mujeres. Si tenemos una mujer hipertensa que está con su presión bien controlada, podemos pensar en que puede usar una terapia anticonceptiva sin problemas, y si no, tenemos que tratar de ver qué método es más seguro en la terapia hormonal. Sin duda, el método transdérmico tiene más seguridad, tanto para la mujer hipertensa como la mujer con cualquier factor de riesgo cardiovascular, y también los métodos anticonceptivos que sean solamente con progestágenos, que también pueden hacer un alivio de síntomas y que sin que nos impacte, digamos, en la presión arterial. Obviamente que a toda mujer hipertensa que yo le voy a iniciar una, una una terapia hormonal de menopausia del tipo que sea, tiene que tener la presión realmente controlada, preferentemente entonces vía transdérmica, si no, progesterona micronizada o drosperinona. Esos serían el método de elección que elegiríamos para el tratamiento de estas mujeres. Obviamente, todo lo que es insistir en calidad de vida, si está con sobrepeso, que baje de peso, que haga actividad física, tratar de hacer una buena higiene del sueño, todo eso sin duda nos va a ayudar y mucho. Gus, no sé si querés hacer un comentario de la pregunta que te la tiró No, bastante. compleja, se la mando muy rápido. Paciente. No, a ver, no es algo poco frecuente, desgraciadamente, a veces encontrarnos estas mujeres hipertensas. La realidad es que uno lo que tiene que plantear cuando tenemos una paciente hipertensa resistente es que sí, ahí vamos a estar muy atados de pies y manos en lo que es una de las drogas que vamos a poder utilizar. Siempre tenemos que descartar que no estemos ante una hipertensa secundaria. La realidad es que, a ver, uno en mi centro, uno a veces se puede ayudar de la cardiografía como una herramienta para seleccionar cuál es el patrón hemodinámico y en base a eso poder guiar más el tratamiento. Sí sabemos que tenemos que charlar muy bien con la paciente y uno les pide, bueno, vayamos a drogas que sean seguras en el embarazo, poder lograr que estén normotensas. El contraindicarles el embarazo tiene que ser muy, muy contadas ocasiones, porque
quiera o no, la mujer si quiere quedar embarazada va a quedar embarazada y la tenemos que acompañar nosotros en ese proceso. Pero sí, ahí es muy importante la consulta preconcepcional y descartar causas de hipertensión secundaria, si podemos conocer el patrón hemodinámico para poder optimizar el tratamiento con las drogas que tenemos aval, alfametildopa, amlodipina, digamos, las drogas que más vamos a utilizar y la betalol, dependiendo muchas veces el patrón hemodinámico nos pueden guiar en ese tratamiento. Pero sí tener en cuenta que ante una paciente hipertensa resistente vamos a estar en bastante dificultades porque no vamos a poder utilizar drogas como la espironolactona, que en ese grupo de pacientes sí tenemos un claro beneficio desde ya. Pero bueno, descartemos la hipertensión secundaria porque el peor de los escenarios que podemos tener es una de esas pacientes hipertensas secundarias o severa, ya embarazada, que nos viene al consultorio. Entonces ahí es donde la evaluación preconcepcional es prioritaria y decirle, bueno, aguantame hasta que podamos ver qué está pasando y cómo podemos optimizar el tratamiento antes de embarazarte, porque si no estamos en serias dificultades muchas veces. Bueno, buenísimo. Bueno, no era el tiempo. Creo que fue lindo, muy lindo el webinar con lindas charlas y bueno, repasar conceptos siempre viene muy bien. Gracias Miri, gracias Gustavo por enseñarnos. José, Iván y Joana por sus aportes con las preguntas y bueno, a todos los colegas que se pudieron conectar en el webinar. No sé si Bárbara Muchísimas querés. gracias por todo, excelentes las disertaciones. Gustavo, Mildred, un placer, como siempre, escucharlos. Bueno, Bueno, los saludamos y que gracias, descansen todos. Nos gracias vemos a en la todos. próxima. Gracias a Gracias. todos por la invitación. Chau, chau, Chao, chau. chao. Chau, Chao, chau. hasta luego.